algunos avisos para esta semana. En primer lugar, en el día de ayer, por la gracia de Dios, el diácono Johnny Vázquez, oriundo de Quetzaltenango, recibió su ordenación sacerdotal. En nombre de toda la Casa Autónoma, de todos los fieles de Guatemala, mandé un saludo al seminario que fue leído luego del almuerzo con las palabras alusivas. Dios mediante la Virgen vendrá de vacaciones rayando el 20 de diciembre. Por cierto que lo tendremos no solamente en Guatemala de sus vacaciones, sino también vendrá aquí a nuestras capillas de la capital para celebrar su primera misa. En segunda instancia les recordamos el catecismo de los niños para recepción de los sacramentos luego de esta misa de 10. Por fin comenzó ayer la Cruzada del Rosario, prevista el Jueves Santo hasta abril del próximo 2021, pidiendo la manutención de la Santa Misa, sobre todo en los momentos difíciles de pandemia, como también el acrecentamiento de las vocaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, acabamos de escuchar el Santo Evangelio que ciertamente nos impresiona porque nuestro Señor profetiza y en segunda instancia lo hace con cosas tremendas. Con un engarce maravilloso, como una piedra preciosa en el anillo con el texto evangélico, el texto de la epístola, que en cierta medida, cuadnos, es decir, respecto de nosotros, tiene una importancia aún mayor de lo escuchado en el Evangelio. Veremos por qué. Se nos dice en el Evangelio, se nos relata, se nos profetiza lo que va a suceder en el futuro. Nuestro Señor en primera instancia y en el sentido literal está hablando de esa abominación de la desolación, de esa destrucción en muy poco tiempo, pensemos que fue en el año 70 de nuestra era. Va a ser destruida Jerusalén, la abominación de esa desolación, ese paganismo va a invadir el templo santo que va a quedar destruido. Toda esa corriente helénica, toda esa invasión de los romanos, no va a dejar piedra sobre piedra en la ciudad santa. Por cierto, en segunda instancia, va a tocar a lo que va a mirar a su iglesia, a la pasión y a esa desolación y a esa abominación que va a invadir el templo santo, el recinto sagrado. Nuestro Señor habla de la conturbación de la naturaleza, todos los fenómenos, como la naturaleza agitada. ¿Por qué? Por haber estado desgastada, cumpliendo su término, habiendo presenciado los pecados del género humano de generación en generación, van a poner un término a esto que vemos con los ojos de la carne, para que sea entonces purificado con el advenimiento de Cristo. En tercer lugar, vemos cómo nuestro Señor va a hablar de ese fenómeno antropocéntrico, cómo van a empezar a surgir personajes, falsos profetas, que van a hablar, que se van a presentar y que van a obrar para confirmar lo que profetizarán y enseñarán, imbuidos en un espíritu que no va a ser el de él, sino el del de Satanás. El espíritu de división, el espíritu de confusión, y todo esto apoyado en prodigios, en falsos milagros. De modo tal que se nos presenta para la consideración el fin de los tiempos, la conturbación de la naturaleza
y la presencia de estos falsos profetas preparando el camino de lo que va a ser el anticristo. Tal vez, y lo más seguro, ninguno de los presentes va a poder estar en ese momento. Posiblemente el Señor venga a buscarnos antes, posiblemente, solamente Él lo sabe. Y es por eso que la Iglesia, sabiendo cómo estos temas nos son muy sensibles, porque son profecías de cosas que vendrán y que nos acucian, trae este pasaje paulino a los colosenses, en donde el apóstol no hace otra cosa de pedirles, de rogarles, que estén llenos, que estén imbuidos, no que tengan algo, que estén en la medida máxima de sus capacidades, ¿de qué? Del conocimiento, de la inteligencia, de la ciencia, y aquí se ve ese estilo del hebraísmo, cómo se escribe, que se empiezan a utilizar términos diversos para indicar la misma realidad, que debemos estar llenos del Espíritu de Dios, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, llenos de esa luz para llegar hacia el cielo, dejando de lado lo que van a ser las falsas doctrinas, los falsos caminos. Es tremendo cuando San Pablo, en otra de sus epístolas, la segunda a los tesalonicenses, allá en el capítulo 2, les va a decir, hablando de los tiempos futuros, que aquellos que no hayan tenido el amor por la verdad, no solo el conocimiento, el amor por la verdad, Dios les mandará un espíritu de error para que entonces lo sigan a ese error, pero convencidos de que era la verdad. Y este terrible error en la inteligencia no va a ser por fragilidad, sino por castigo. Es decir, seguir el error convencidos que es la verdad, pero esto en castigo por no haber tenido el amor a la verdad, y entonces el Señor nos abandone. Estamos presenciando, mis queridos hermanos, un momento de gran descomposición bajo todo punto de vista. Hemos sufrido esta pandemia que todavía no se termina de resolver, que siguen las prescripciones en las iglesias. No obstante, los supermercados pueden estar llenos y la casa del Altísimo se ve restringido en su número. Vemos la situación tan penosa que está pasando hoy por hoy nuestro país de Guatemala, la situación política tan delicada, la agitación social que hay. Quiera Dios y la Virgen que esto no vaya a mayores, no sea cosa que terminemos ahora como un estado de sitio, no por el virus, sino por la inseguridad. Si miramos para el costado, miramos al viejo continente, miramos como ya otra vez se han cerrado las fronteras, otra vez se han literalmente cerrado las iglesias. De modo tal que esto nos permite tener una suerte de visión de lo que podría llegar a sucedernos. No sería raro que la Pascua próxima, quiera Dios y la Virgen que no, pero no podemos negar que esto no pueda estar considerado, que la Pascua pueda llegar a tener otra vez el encierro por el COVID. De ahí entonces el apóstol San Pablo les diría, no lo dudo, que este conocimiento, esta ciencia de Dios, de las cosas del Señor, de las cosas que les son agradables, va a orientarlos, los animaría
a que no se duerman, a que no se vayan a dejar estar, que la mirada retrospectiva de lo que hemos vivido nos ayude para decir, gracias a Dios ya pasó. No, gracias a Dios sí pasó, pero puede pasar. ¿Y qué sucedió cuando pasó? Que nos quedamos sin sacramentos, que los domingos teníamos las iglesias cerradas, que los sacerdotes han tenido que multiplicarse de alguna manera tan reducidos en su capacidad de trabajo para darles alguna asistencia, confesarlos o la comunión, al menos cuando se podía. Entonces ahora que las iglesias por ahora las tenemos abiertas, no se me vayan a dormir, no se vayan a quedar con la misa dominical, porque cuando vuelva a suceder, ahora por un COVID o por otra realidad, puedan entonces haber aprovechado al máximo los sacramentos y, si me permiten, haber estado en paridad con el desgaste sacerdotal que significa para nosotros rezar tal cantidad de misas por domingo para que nadie se quede sin los sacramentos, o en el pasado haber recorrido los kilómetros que hicimos para verlos asistidos. Hagan un mayor esfuerzo por venir a la Santa Misa, sea aquí, sea en el priorato. Hagan un esfuerzo por esta cruzada que lanza el Superior General para pedir que de algún modo la misa no se detenga por más pandemia que venga. Hagan el esfuerzo por comulgar con mayor frecuencia. Lamentablemente estamos en una situación que no podemos asegurar la confesión en cada misa dominical. Esta mañana en el priorato pude rezar una misa, gracias a Dios con confesiones. El padre Porfirio se queda ahora para las otras dos y nadie puede confesar. El padre Bonifaz estuvo en la primera misa y nadie pudo confesar. La realidad es que vamos a hacer lo imposible por cubrir en la medida de nuestras posibilidades, pero sí entre semana. Y con cierto dolor no puedo dejar de referirme que entre semana, tal vez habiendo pasado el susto del COVID y ya habiendo pasado ya un tiempo que las iglesias están abiertas, son muy pocos los que se aprovechan de la misa entre semana. Si la meta, si mi objetivo, si mi plenitud espiritual queda reducido a la misa dominical, el mismo apóstol San Pablo sería el que les daría un tirón de orejas, una palmada para despertarlos. Hagan un mayor esfuerzo. Ahora ustedes pueden. Ahora nosotros también podemos venir con esta frecuencia que estamos haciendo. Si llega a venir lo que sufrimos, tener la tranquilidad de que hemos hecho todo el esfuerzo en la semana y entonces para nosotros también, sacerdotes, tener la alegría de ver cómo realmente se merecen lo que podamos dar y mucho más, porque nos han demostrado que viven de la fe, que los sacramentos es el norte, el salvavidas principal para salvar sus almas. No se me vayan a quedar, puesto que el Apocalipsis, la parusía, tal vez no la veamos, pero todos vamos a vivir nuestra propia parusía, nuestro propio Apocalipsis. ¿Cuándo? Cuando el Señor me venga a buscar. Ese será mi fin. Nada serviría poner toda la expectativa en el día de mañana lo que va a pasar cuando yo no preveo mi día propio de mañana. Si yo no preveo mi confesión, si yo no preveo estar en gracia de Dios, si yo dejo pasar las comuniones, si yo no me preocupo por las confesiones,
y que en todo caso me conformo con rezar mi rosario, o tal vez, la misa que se pueda transmitir virtualmente en algún lugar, sin tener yo que hacer el esfuerzo ahora que tengo la iglesia abierta. Y por eso también, mis queridos hermanos, que Dios mediante la Virgen, finalizando el mes de noviembre, vamos a dejar de transmitir la Santa Misa diaria, quedando, como es la costumbre, solamente para los días domingos y para alguna fiesta en particular. Ahora tenemos vida, tenemos la posibilidad y es nuestro momento histórico. No nos vayamos a dormir. El domingo que viene, el apóstol San Pablo, en la epístola, les va a decir: fratres, iamnos de somno surgere. Hermanos, ya es el momento de salir del sopor, de dejar el sueño, ya es el momento de despertarse. Estemos bien despiertos, que la Virgen María nos proteja, que no tengamos que sufrir lo que sufrimos, pero como los tiempos futuros no están a nuestro alcance, sino los presentes, ahora, en el tiempo presente, hagamos todo para cuando lleguen los futuros, tener esa mirada retrospectiva de gozo, paz, alegría, por haber hecho lo que el Señor me pedía. Le pedimos a quién esta gran gracia, porque a todos nos cuesta. Yo el primero, a todos nos cuesta los esfuerzos, pero le pedimos a la sede de la sabiduría, a María Santísima, que ella nos llene, por un lado, la inteligencia, pero que el corazón lo caliente, para que tengamos amor y decisión de aquello que la inteligencia nos ofrece. Y entonces sí ser esos verdaderos hijos de nuestra Madre del Cielo. Ave María Purísima.